Bueno, si hay una persona que no merece ningún tipo de presentación dentro del ámbito del cine argentino, es quien está hoy acá con nosotras, Fernando Martín Peña, pero aún así, lo que vamos a decir es que es multifacético, que se dedica a la crítica, que es docente, que es investigador, que es divulgador, que es programador, que es archivista y que, sobre todas las cosas, es uno de los mayores defensores de la necesidad de preservar el patrimonio fílmico argentino. En un país donde no hay una Cinemateca Nacional, él se encargó de construir en su casa el primer edificio pensado para conservar películas. Ex director del Bafisi y del Festival de Mar del Plata, creador de Filmoteca y del Basofi, hoy programa Malva Cine y el ciclo Peña Sin Cadenas. Me debo haber olvidado un montón de cosas, pero creo que no hay problema, con eso estamos bien. Bueno, lo que nos convoca hoy acá tiene que ver con el cine de terror argentino y la situación que todo el cine argentino está atravesando, pero nos parecía que podía ser como un buen puntapié comenzar con una pregunta que apunta directamente a consultarte respecto a qué lugar pensás que ocupa el terror dentro de la historia del cine argentino. Yo creo que les había anticipado esto por el mensaje, ¿no? Cuando nos escribimos, pero yo sepan que no soy un especialista en el género y mucho menos en lo que pasa con el género en Argentina. Lo conozco de manera muy superficial y no quiero pasar vergüenza. No, por favor. Yo lo único que veo, me parece que es lo que ve todo el mundo, y es que desde hace, no sé, 20 años, 25 años a lo mejor, hay una forma de frecuentar el género por un montón de realizadores jóvenes que antes no existía, digamos, y que es una suerte de... Es la forma más rara, más atípica, digamos, que adoptó el nuevo cine argentino, ¿no? Por poner un punto de partida, los chicos de Farsa, por ejemplo, pero hay algunos que son contemporáneos a ellos que también estaban haciendo cosas. Pero son de esa generación, incluso son bastante chicos para esa generación, pero empezaron adolescentes. Y bueno, desde ahí en adelante hasta el presente eso no se ha detenido, igual que no se ha detenido, me parece a mí, la potencia de eso que en algún momento llamamos nuevo cine argentino y que ya a esta altura habría que buscarle otro nombre, pero quiero decir, en los dos casos yo veo una dinámica, una originalidad, una capacidad bueno, en el caso del cine que no es de terror, para obtener premios internacionales, reconocimiento, participación en todos los festivales, se estrenan las películas argentinas en el exterior. Y en el caso del cine de terror, sí, llevar muchísima gente. Que por ahí un cine de autor, digamos, hoy en día es más difícil que encuentre, es más difícil para el cine de autor, siempre lo fue, encontrar su público. El género tiene la ventaja de que lo encuentra. Habrá quien diga que es un nicho, qué sé yo, bueno, pero la verdad es que lo encuentra. Eventos como Rojo Sangre, qué sé yo, son sobradas pruebas de que hay un público para esto. Y además es un público fervoroso, a las veces que he estado en esas funciones, un público que acompaña, muy fiel, digamos, muy demostrativo. Así que me parece que es importante. Y creo que a diferencia de otros momentos, por ejemplo, uno dice, bueno, nuevo cine argentino, pero digamos, hay un anterior nuevo cine argentino que es el de los 60. Bueno, con el caso del cine de terror, eso no pasó. Casi no hay cine de terror argentino. Apenas hay fantástico, ¿no? Antes de este momento. Entonces, desde ese punto de vista, es bien interesante porque es algo realmente nuevo en la historia del cine argentino. Es una cosa que está pasando ahora. Bien, o sea que se podría definir como que lo que caracterizaría como a estos realizadores de principios del siglo XX, por decirlo de alguna manera, de principios, sí, del 2000, es básicamente como esta cuestión de tener un vínculo tan estrecho con el espectador. O sea, el espectador es un espectador especial, el del cine de género. Sí, no digo que todas las películas lo consigan automáticamente, pero quiero decir, el género per se tiene un público interesado muy abundante y que evidentemente va creciendo con el tiempo, ¿no? Me parece que le cuesta menos al cine de terror encontrar un público, no me gusta la palabra masivo porque es otra cosa, pero un público me parece que le cuesta menos que al cine de autor,
que le cuesta más, básicamente porque no hay espacios de difusión preparados para eso, ¿no? Preparados para lidiar con las exigencias de una película que tiene ciertas características. El tema, además de no tener guita para la publicidad, para los lanzamientos, requiere que si vos tenés una sala y pasás una película, le des el tiempo suficiente para que esa película se encuentre con el público. Y entonces, bueno, con la lógica convencional de los cines normales, eso no puede pasar. Si te va mal en la primera semana de exhibición, te sacan a patada. Claro. Entonces, para mí, bueno, yo lo hago en el Malva desde que empezamos en el Malva y alguna vez lo hicimos antes. Para mí es importante pensar otro tipo de estructura de exhibición. Bueno, en el Malva hacemos una función por semana a lo largo de un mes, si la película le va bien, que muchas veces le va bien, sigue otro mes completo y así. Tarda más, por supuesto, pero es que es un tipo de película que requiere ese tratamiento. Y me parece que con el terror se ha logrado de manera más sencilla un público adepto, digamos. Porque de algún modo habilita cierta cercanía con el público, el cine de terror. Eso es lo que sucede. Lo que me parece que habilita es algo que yo creo que sucede desde, pongamos, los 70 para acá, desde que se oficializaron, llamémoslas así, las trasnoches de culto, ese tipo de cosas en Estados Unidos primero, después en Europa. Estos espacios que funcionan como espacios de celebración y que antes eran parte de la exhibición masiva. Es decir, el Hollywood normal se exhibía en salas de, ponerle, 2.000 butacas, 3.000 butacas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo cuando se estrenó E.T., por ejemplo, en el 82, yo estaba ahí, fui, y se estrenó en el Cine Metro, que hoy tiene un espectáculo de tango permanente. Está el Cine Metro, está ahí nomás del Obelisco, sobre Cerrito, ¿no? Y claro, no estaba cortado en tres todavía. Era un cine que tendría por abajo de las patas 2.500 butacas. Estaba llena la sala, pero llena hasta la pera. El tamaño de la pantalla, te estoy dando solamente un ejemplo de lo que era la cotidianidad de mi generación yendo al cine, ¿no? El tamaño de la pantalla era lo que hoy es el IMAX, que es una pantalla especial, digamos, por la que pagás una guita. Bueno, eso era lo normal el tamaño normal de la pantalla de cualquier cine. Y el tamaño de la pantalla en el cine de género importa mucho. Por esto, y la cantidad de público, porque entonces películas que están hechas con una fuerte carga apelativa sobre el espectador, que operan, digamos, sobre las emociones del espectador muy directamente, provocan, bueno, una participación tremenda. Cuando en E.T. lo rescatan los pibes con la bicicleta, que yo me acuerdo, volaban cosas en el cine, ¿viste? Era realmente algo que no se puede explicar si no se vivió. Es decir, había una vibración emocional con cada escena que te lo da la cantidad de gente. Entonces, me parece que el único lugar la única zona del cine contemporáneo donde eso sigue pasando, porque ese Hollywood ya no existe más, digamos, esas salas, esas multitudes, digamos, para ver cine ya no tienen dónde reunirse. Pero me parece que en las funciones de cine de terror sigue pudiendo ser posible ese tipo de festejo, digamos, esa relación con la película, que es de una gran felicidad, por otra parte, ¿no? Es decir, responder así, medio de manera un poco animal, a las pulsiones que la película te propone, es algo muy gozoso, muy catártico, ¿no? Muy liberador. Si hay algo que tiene el cine de terror bien hecho, es que es catártico, justamente, porque estás viendo cosas que quiero creer no suceden en la realidad y por lo tanto catarsis, ¿no? Claro. Sí, me hizo pensar lo que decías recién en lo poquito que hemos podido ver por fotos y demás de funciones en Estados Unidos de William Castle y demás, donde se generaba como toda una narrativa casi publicitaria alrededor de la película que estaba buenísima. Perdón que interrumpa, pero fíjate que eso se da, eso Castle lo inventa fines de los 50, principios de los 60, cuando ya entra en declive esos espacios gigantescos, digamos. Ya no están dejando de existir los grandes palacios cinematográficos de los 30, de los 20, de los 30, de los 40, ¿no? Y Castle lo inventa justamente para tratar de conservar
el público, para que el público siga yendo y les tira galletitas, digamos, hace cualquier cosa, está dispuesto a hacer lo que venga para que la gente vaya, y una vez que vaya, bueno, asista a lo que en principio es la promesa y a veces la realidad de una experiencia inolvidable, ¿no? Pero muy participativa además. Entonces, por eso digo, me parece que el cine de terror es el último refugio de una relación del público con el cine, que antes era siempre así. Vos ibas al cine en los 30, por ejemplo, a ver una película de cowboys, y los chicos estaban fanatizados con el muchachito que rescataba a la chica, ¿viste? Y gritaban en la sala, y había esa participación con casi cualquier género por la cantidad de gente que iba al cine. Lo mismo con cualquier película de aventuras, lo mismo con un policial, o sea, había esa vibración que yo te digo con se vivía siempre en las salas de cine, por la masividad, ¿no? Bueno, no habiendo ya esa masividad, me parece que el último reducto que le queda al cine para seguir provocando esas emociones bien directas, digamos, en el público, esa suerte de fiesta cinéfila, me parece que es el género del terror. Sí, es cierto, eso está muy bueno. Bueno, nosotras cuando estábamos armando esta jornada con diferentes charlas, todo el tiempo nos venía a la mente lo mismo que tiene que ver con la idea de comunidad, de trabajo en comunidad. Enseguida todos se coparon en participar, todos querían ayudar, nos pareció que eso estaba buenísimo. Y vos particularmente también en todas las actividades que realizás, aparece una cuestión que se va a ir repitiendo y que tiene que ver con trabajar para un otro y con el otro, el archivo, la docencia, la divulgación, la programación, todo. ¿Cuánto de tu trabajo, nos preguntamos, depende de ese trabajo en comunidad? O sea, ¿qué rol cumplió y cumple en tu vida el trabajo en equipo? Y desgraciadamente no todo lo que yo quisiera, porque, bueno, ustedes ya lo mencionaron antes, yo sería mucho más, no sé si feliz, yo soy un tipo bastante feliz, pero viviría más tranquilo, me parece, viviría más cómodo a lo mejor, siendo parte de una institución. Como por ejemplo la Cinemateca esa que no existe, ¿no? Programando, responsable de archivo, no sé, sobre todo programando e incluso proyectando. No habiéndola, he tenido yo, como otros colegas míos, que armar mi propia colección y mi archivo, y mis espacios de divulgación y qué sé yo. Ahora, las cinematecas que yo he visto en el mundo y que funcionan son justamente experiencias, como vos decís, colectivas. Incluso acá yo creo que se puede citar perfectamente el caso del Museo del Cine, que se basa justamente en la capacidad que tiene su directora, Paula Félix Didier, para elegir a la gente que la rodea. Entonces, y armar buenos equipos de laburo. Me parece que no podés hacer nada de cierta envergadura solo. La mayor parte no, pero algunos de los libros que yo he escrito, los he escrito en colaboración con otra persona o con un equipo. Por ejemplo, Generaciones 60-90 es con el mismo equipo con el que hacíamos la revista Film. Qué sé yo, el libro sobre Gleiser está hecho con el Chino Ballina, el libro sobre Lita Stantic con Máximo Severri. Yo siempre que puedo, trabajo con otras personas. Y por supuesto la experiencia que vos mencionaste antes, que ustedes mencionaron antes, de los festivales. En los festivales ahí te diría que el director general, el director artístico, es una especie de terminal, es la cabeza visible de un equipo de 100 personas. Por ahí es la persona que más estrés tiene, porque es el tipo al que todo el mundo va a señalar por cualquier cosa que salga mal. Pero al mismo tiempo sabes que tenés que lograr que todas las terminales funcionen y que hacen un cierto equilibrio, qué sé yo, y si tenés tiempo, bueno, tratar de que la curaduría responda a tus intereses, en fin. Y eso es un tipo de cargo así, es imposible llevar adelante con éxito si no es con un equipo bárbaro, ¿no? Entonces, en principio, si yo he hecho alguna cosa importante en mi vida, ha sido siempre con otra gente. Como te digo, no en la medida que quisiera, creo que hubiera hecho más cosas si hubiese habido una institución, pero bueno, qué sé yo. Eso es un poco también lo que siempre hablamos con Enrique Bellande, que hizo el documental sobre mi laburo y qué sé yo. A él le gustaba mucho mostrarme solo. Y yo le decía, mirá, no está bueno, pero bueno, él en realidad con esa idea me usó a mí como personaje, construyó conmigo un personaje para ilustrar, entiendo yo, el paso del fílmico al digital, ¿no? Entonces,
soy yo un poco, pero no soy del todo yo también, ¿no? Pero a él le gustaban esas cosas. Justo me agarró el día que estaban todos mis compañeros del Malva de vacaciones, entonces yo estoy cortando las entradas, proyectando, leyendo los chistes. Pero no es algo que hago siempre, qué sé yo. Siempre laburo con otras personas. Hay algo que se desprende de lo que mencionaste antes y que también se desprende de muchas de las entrevistas que venís dando este último año, con este último gobierno, y que obviamente tiene que ver con la ausencia y la falta de apoyo absoluto al cine nacional, o sea, políticas destructivas, decisiones que buscan básicamente aniquilarlo. Pero nosotras tratábamos de pensar, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en este plano de situación, ¿no? Y lo que pensamos es, bueno, ¿cómo imaginás vos que se podría dar una colaboración desde lo individual, desde los espectadores, los directores, los críticos, los programadores, para poder aportar a la preservación, a la difusión y al fortalecimiento del cine argentino en este contexto tan especial? Mira, la preservación no hay vuelta de hoja, necesita dinero y ese dinero lo tiene en Argentina, no hay otra institución que no sea el Estado para ponerla, digamos. No se puede sostener una institución de preservación seria, de preservación y divulgación seria, como las hay en todos los países del mundo, de manera voluntarista. Eso es imposible. Ahora, me parece que en el campo de la exhibición, por lo menos, hasta donde me alcanza la vista, eso que vos decís medio que ya está pasando, porque hay un apoyo a esas películas que esta gente miente que nadie le interesan, bastante insólito y creciente desde que empezaron estas políticas, paradójicamente. Es decir, la asistencia a las funciones de cine independiente de Malva no para de crecer. Nos está yendo mejor que los cines comerciales. Las películas como El amo del jardín de Fernando Krapp, que sería una de estas películas que se supone que a nadie le interesan, ¿no? Que ahora salió el simpático de Francella a decir que son películas que ganan premios en festival y le dan la espalda al público, como si alguna película quisiera darle la espalda al público, y no fuese un problema de la estructura de exhibición, ¿no? Bueno, yo lo que veo es que llenan sin parar la sala, desde hace 2 meses, 3 que se estrenó. Lo mismo Tesis para una domesticación, lo mismo varias películas que estamos dando, que son películas chicas, que comparten estas características que decíamos antes y que son el cine que en un contexto racional, quiero decir, no tan furiosamente ideologizado como es tendrían que hacer que quien esté a cargo de las políticas públicas del tema quiera participar. Es decir, si vos sos el presidente del Instituto de Cine y ves que las películas argentinas ganan premios en los festivales, vos como Instituto de Cine tenés que estar ahí diciendo esto es la Argentina, esto lo hacemos nosotros, bueno, y ayudar de alguna forma. O sea, ¿en qué cabeza cabe que no solo no se haga, sino que además se mienta descaradamente sobre la mayor parte de los artistas que están en esto, acusándolo, ¿no? Bueno, ya cada persona que recibió dinero del instituto resulta que tenía un tongo, o era chorro. Bueno, Bueno, y entonces, ¿dónde me quedé? No importa. Estábamos hablando mal de este gobierno, que es lo único que importa. Bueno, pero el punto era claro, como esta defensa de la destrucción por la destrucción misma. Yo cuando te escuchaba hablar pensaba en todo este fenómeno de la transmisión del CONICET y esto que decías vos de, bueno, ahora que se sale a decir que estas películas no llevan gente, que estas películas le dan la espalda al público, es cuando mayor asistencia tenemos a las funciones del Malva, como de alguna manera también con lo de CONICET pasó lo mismo, ¿no? En un contexto donde se busca desprestigiar a todos los investigadores, la gente, por el motivo que sea, corre como a bancar en esos pequeños gestos o en esas pequeñas movidas lo que están haciendo en investigación. Por eso te decía yo que me parece que lo que vos planteabas se está dando de esta manera, por lo menos en el campo de la exhibición. Bien. O sea, me parece que la gente siente que está, por lo menos una parte de la gente, ¿sí? Habrá gente que despistada que les cree a estos tipos,
pero una parte de la gente bastante sensible me parece que entiende el problema, entiende que es un momento en el que hay que apoyar al cine argentino y va y lo apoya. Tal cual. Totalmente. Sí. Nosotras también te queríamos preguntar sobre algo que nos interesa por sobremanera, que tiene que ver con la experiencia y el nacimiento del Basofi. Porque nos parece un gesto contracultural, autogestivo, que está buenísimo, y queríamos saber cómo surgió la idea y cómo se desarrolla una idea así también. Mirá, un poco tiene que ver con la experiencia en festivales grandes, por supuesto en el Bafisi y en Mar del Plata. Yo ya había hecho los dos, o sea, había hecho 3 Bafisis y un Mar del Plata cuando hice el Basofi, pero también había ido a buscar películas a varios festivales, ¿viste? Entras en la liturgia de los festivales grandes y te vas dando cuenta de que hay una cierta retórica, una forma de presentar las películas, una serie de lugares comunes que la verdad que me daban risa. Y en el caso puntual de la gestión del Bafisi que vino después de la mía, me parecía extraordinariamente solemne, ¿no? Wolf parecía una especie del obispo de lo que era o no era Bafisi, qué sé yo. Yo lo veía todo muy Muy rígido todo. me daba risa, ¿viste? Me daba risa. Y me parece que en otros lugares con más inteligencia, por ejemplo, el Festival de Berlín, cuando le apareció el Forum de Berlín al lado, que era el cine joven, digamos, era el cine rupturista, que el Festival de Berlín no contenía porque representaba a la industria, lo que hizo fue, bueno, asimilarlo, ¿no? Entonces ahora el Forum, desde hace muchos años, es parte del festival. Es decir, las instituciones inteligentes tienen esa capacidad, ¿viste? De incluir, bueno, o su propia parodia, o su propia competencia, mejorar, qué sé yo. Acá es imposible eso, porque está todo siempre muy polarizado y todo el mundo es muy susceptible. Entonces, qué sé yo, a mí me daba vueltas lo de la retórica festivalera desde hacía tiempo. Nosotros en el año 12 fue, con Fabio Manes, estábamos programando en un sindicato, el sindicato de operadores, en la calle Viamonte entre Ayacucho y Riobamba, creo. Y nos había ido muy bien en enero, febrero y marzo, y venía el Bafisi, que estaba relativamente cerca en esa época, en el Abasto. Y nosotros decíamos, nos agarramos la cabeza porque decíamos, ahora con el Bafisi no va a venir más nadie a las funciones nuestras. ¿Quién va a venir a ver las películas que programamos nosotros? Entonces dijimos, bueno, nos jugamos la cabeza en esto, va Sofi. ¿Y qué programamos? Y bueno, programamos todas aquellas cosas que tenemos en la Filmoteca, que medio no sabemos qué son, y que justamente hay algo que a mí me gusta mucho de los festivales, y que es la capacidad para, ¿cómo explicarlo? Para construir una cáscara que te permite exhibir cualquier cosa. Esto tomémoslo con pinza, porque cualquier cosa depende siempre del programador, el efecto después, ¿no? Es decir, si realmente programás cualquier cosa, la gente la ve y es cualquier cosa, la gente no vuelve nunca más, ¿no? Pero dentro de ese cualquier cosa puede haber algo muy genial, muy raro, que de ninguna manera iría a saber si la ves anunciado en un diario o en una revista. O en las redes hoy en día, ¿no? Entonces, esa cáscara era lo que me interesaba. Decía, bueno, armamos esta cáscara, va Sofi, metemos un montón de películas que no sabríamos, que son geniales, pero que no sabríamos programar para que venga gente. Y bueno, y vemos qué pasa. Si anda bien, bien, y si anda mal, las vemos nosotros, por lo menos. Entonces, me acuerdo que nos juntábamos a la mañana en el Malva, proyectábamos 1 o 2 rollos de estas películas, y a veces nos agarrábamos la cabeza y no podíamos creer lo que estábamos viendo, y otras veces, bueno, decíamos, qué plomo esto, no sirve para nada, no pasa nada. Pero ahí encontramos que teníamos un montón de material que nunca habíamos visto y que era muy increíble. Películas Black Exploitation que ni sabíamos que teníamos, no sé, cosas de artes marciales que nunca habíamos visto, no sabíamos qué tal eran. No sé, nos permitimos, viste, como indagar un poco en el archivo, meternos en el archivo y desenterrar un montón de cosas. Y para nuestra sorpresa, en pleno Bafisi se llenaron todas las funciones. O sea, fue un éxito total. Y bueno, y también tuvo que ver, yo creo, que Fabio y yo desde las redes jugamos mucho con esta retórica paródica, ¿no? O sea, hacíamos muchas parodias de esa forma de comunicar que tienen los festivales grandes. Entonces, bueno,
Si el Bafisi decía, el Festival Mar del Plata decía, en el evento cultural, cinematográfico más importante de la Argentina, nosotros decíamos, bueno, el Bafisi es el evento cinéfilo más importante del siglo, y por qué no del milenio también, y así. Y entonces, bueno, todo, la selección de los jurados, todo ficticio, digamos, inventamos, qué sé yo, un diario del Basofi, no sé, un montón de cosas que iban en las redes pensadas para que la cosa funcionara un poco a través del humor, digamos, ¿no? Y bueno, y esa química de alguna manera prendió, qué sé yo, no hubo que hacer demasiado, la verdad. Inmediatamente hicimos otro después, y bueno, y no paramos. Todos los años hemos hecho un Basofi. Y yo siento todavía, Fabio murió hace muchos años ya, pero yo siento que cuando me pongo a programar un Basofi, programo como programábamos nosotros. Es decir, me pregunto qué me diría él. Nos conocimos durante muchos años, entonces sé perfectamente qué me objetaría, qué no me dejaría programar, qué le gustaría pasar, digamos. Entonces sigue siendo un festival programado por los dos, de alguna manera. ¿Y qué conclusión sacaste de todo ese proceso? O sea, porque el gesto es genial, es claro, es concreto, se entiende, lo consiguieron, pero si vos tuvieras que definir hoy lo que representa el Basofi, ¿qué conclusión sacás de toda esa movida que hicieron juntos? No tengo idea, me parece que no saco ninguna conclusión. O sea, inventamos un evento en joda que se volvió en serio sin dejar de ser en joda. Incluso me permitió, cuando me echaron de la ENERC, que teníamos, porque anunciamos el Basofi y al día siguiente me echaron de la ENERC, y entonces en la comunicación de las redes puse, murió el Basofi, han asesinado el Basofi, y ponía imágenes del velatorio de Vaperón, gente llenando el 9 de julio, marcha de antorchas, en un confuso episodio ha fallecido el Basofi, qué sé yo, qué sé cuánto. Es decir, en la medida en la que siempre tengas algo de la realidad, que en este país es muy generosa la realidad, para agarrarte y hacer sátira, me parece que la cosa sigue caminando. Después, si es algo que a la gente le gusta o no, bueno, evidentemente sí, porque siempre van. Claro. Claramente no se puede pasar cualquier cosa en el Basofi, eso está claro, ¿no? Como te decía antes, no es un festival de películas malas, ¿no? Esta idea, yo estoy bastante opuesto a la idea de tan mala que es buena. Hay muy pocas películas que son de tan mala es buena. Y tiene que haber un público predispuesto a esa experiencia. Es muy delicado este tema. Nosotros en principio la idea era pasar películas que fuesen buenas. Lo que pasa es que, bueno, fuesen también tan raras. Las películas de los 70, cuando miras una película de los 70, incluso las mainstream de los 70, son rarísimas en comparación con el mainstream de hoy. Ves cosas que no ves nunca, que no se vieron nunca más. Pensá en los giallos, por ejemplo, que eran bastante mainstream, o en las películas, o en los eurowesterns, se hacía cualquier disparate. Claro. Cualquier disparate. Entonces, que se lo identifique al Basofi como un espacio para ver esas películas que no vas a poder ver en ningún otro lado, me parece que está bien. Y es que es eso, ¿no? Que yo quisiera creer que sí. A mí me sigue sirviendo para programar esas cosas que no puedo programar en ninguna parte. Está muy bien. Vos antes señalabas la cuestión esta de la exhibición prolongada, por ejemplo, y que era importante también para las películas de terror. Y bueno, el contacto con el público es vital en el cine de género, como decíamos antes. Pero vos en tu experiencia, si pudieras ensayar como una solución, ¿qué podría construirse para fortalecer esa comunidad de espectadores de cine, de terror o cine independiente en general, además lo que te sientas cómodo para responder, que trascienda ese circuito festivalero? Sí, o sea, ¿qué se puede hacer para fortalecer ese vínculo? No, para eso necesitas continuidad. Es decir, Okay. lo que es clave es la continuidad. Es decir, si alguien piensa, por ejemplo, en un espacio, fundar un espacio en donde se vean este tipo de películas y qué sé yo, no está condenado al fracaso si piensa probar a lo largo de, por ejemplo, 2 o 3 meses. O sea, Claro. tiene que tener el resto como para sostenerlo, incluso a pérdida durante un año, y ahí va a tener una respuesta. Ahí va a empezar a funcionar. Pero lo que es clave para que la gente identifique el sitio o el espacio en donde las películas se ven y tal, es la continuidad.
Malva al principio, ¿viste? No sabía ni dónde quedaba la gente, porque aparte en esa época encima todo lo que tenía que ver con la cultura cinéfila pasaba por la calle Corrientes. El eje Corriente-Callao, para arriba o para abajo, pero digamos, más allá del Cosmos era lejos, más allá del 9 de julio también. Y bueno, al principio la verdad es que estaba yo solo en la sala, y despacito, bueno, manteniendo rigurosamente todos los horarios de jueves, viernes, sábado y domingo, aunque al principio no viniera nadie, logramos armar un público. O sea, lo que es clave es eso, es que la gente se sienta parte de algo hasta el punto en el que vos vas a ese algo, asistís a ese lugar, sin saber, sin que te preocupe demasiado qué es lo que dan. Vos sabés que esa hora, ese día, van a dar algo que es lo más probable que te interese. ¿Por qué? Y bueno, en función de tu experiencia ya con ese sitio. Ahora, si vos vas un día y está cerrado, o vas otro día y recibís una gacetilla, hoy a esta hora se va a dar. Bueno, en mi experiencia eso no funciona. La cosa diletante no funciona. No sé si respondí. Sí, totalmente. Bueno, Fernando, te queremos agradecer un montón. Perdón si todas las preguntas fueron para el terror, pero era lo que necesitábamos y lo que queríamos pensar con vos. Nada, queda la sensación de que hay herramientas para resistir por lo menos estos años y esperando, cruzando los dedos para que el público se sostenga, se mantenga y que realizadores, divulgadores sigan trabajando para seguir demostrando que el cine de terror argentino existe y que puede resistir a todo esto que está pasando. Te vuelvo al ejemplo inicial. El nuevo cine argentino surgió en el peor momento posible. O sea, estaba Julio Marvis, que tenía políticas muy parecidas a estas, es decir, alentaba producciones de tipo industrial, viste, comodines, qué sé yo, películas que hoy nadie sabe ni cómo ver, que eran para devolverle la guita que tenían que poner las radioemisoras de esos años al Fondo de Fomento, devolvérselas en forma de ganancias voluptuosas. Es decir, era un negociado entre el Inca y las señales de radioteledifusión, que se llamaba en ese momento. Y sin embargo, desde los márgenes empezaron a aparecer, ¿viste? Las películas importantes, las que hoy más o menos todos sabemos que tenemos que ver cuando hablamos de esa época. Picado Fino, Rapado, qué sé yo, Ciudad de Dios de Quino González, las películas de Agresti. Nada de eso estaba en el centro de la escena. Aparecieron desde los márgenes con el Inca en contra, incluyendo Pisa Birrafaso, que se amplió a 35 pidiendo un crédito que después tuvieron que devolver Estañaro y Caetano, porque no les dieron nada les dieron. Y lo pudieron devolver porque Pisa Birrafaso fue una de las películas más exitosas de esos años. Se estrenó a la par que Titanic y estuvo como 6-7 meses en cartel. Y con eso devolvieron el crédito. En los momentos, digo, acá hay algo que también por eso me parece muy idiota lo que está pasando. Acá hay algo que no hay en todos los países, que es talento. Acá hay infinito talento. Después te puede gustar más, menos, algo, qué sé yo, pero los funcionarios públicos no tienen que juzgar el talento. Eso es cuestión en todo caso de los comités, viste, que se arman, qué sé yo. Siempre es difícil esa parte. Pero en otros países no hay talento. Y vos ves enormes esfuerzos por parte de los estados de esos países para alentar, viste, la producción propia, que y no pasa nada, se hacen las películas, pero no pasa nada. No quiero citar ningún país porque siempre hay excepciones, pero hay países, viste, que hacen, qué sé yo, 50 películas por año y no ves nada interesante. Acá hay talento, hay originalidad, se saben hacer las películas, hay permanentemente ideas extraordinarias. Si querés ideas para óperas primas y segundas, a lo mejor cuesta lograr tipo Carmen Carrera, pero bueno, eso es mucho más de lo que tiene la mayor parte de los países. Entonces, esa gente, a pesar de esta situación espantosa, que seguramente va a cambiar, van a seguir laburando, van a seguir haciendo cosas que nos van a asombrar. Sí, totalmente. Bueno, nos vamos entonces con un mensaje que termina siendo esperanzador también en algún punto. Nos vamos contentos. Juro, pero eso porque se hace de noche acá y que no me puedo mover para ningún luz. Así que terminamos adecuadamente en las tinieblas. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.